¿En cuántos años se visualiza que México pudiera tener una infraestructura ya para poder recorrer toda la República sin tener que algún tipo de problema, ¿no? Hablando de un auto eléctrico. ¿Cuál es más rápido, un eléctrico o un híbrido? El litio está considerado como el combustible del futuro, pero ¿de dónde lo vamos a extraer? ¿Hay suficiente para abastecer toda la demanda de equipos electrónicos, como comenta? Ahora los vehículos híbridos, vehículos eléctricos, ¿lo vamos a poder soportar? ¿Y hay suficiente? Entonces el mexicano siempre busca el tema de lo que son talleres. Estos talleres como tal, ¿qué va a pasar? ¿Van a desaparecer? Buenos días, el día de hoy vamos a tener una plática referente a lo que son los autos eléctricos e híbridos, lo que es su impacto en México, cuál es la tendencia, cuál es el futuro y referente a las nuevas marcas que están llegando y se están posicionando en el mercado. Tendremos lo que es las partes fundamentales de lo que es el sistema, lo que es mantenimientos, periodos de mantenimiento, lo que son vida útil de las baterías, entre otros temas como qué es lo que va a pasar con nuestros mecánicos, ¿no? En México y cuál es la tendencia de estos vehículos y del hecho de cómo se va a estar trabajando en los siguientes años. Para ello tenemos el día de hoy a lo que es el ingeniero André Robles. Él es especialista en autos eléctricos e híbridos y actualmente coordinador nacional de Grupo Sedva de lo que es la carrera de autos eléctricos e híbridos. Un servidor, el ingeniero Alan Lara, director del área técnica de Grupo Sedva, y pues esta parte en la cual vamos a estar trabajando y de alguna manera posible pues ampliar el panorama, ¿no?, de este tema que pues en día de hoy es algo que ya es una realidad. Ya tenemos diversas marcas. Se hablaba desde hace muchos años de que solo había una o dos marcas y actualmente ya todas las marcas poseen su auto en diferentes configuraciones, ya sea eléctrico, ya sea híbrido y de diferentes términos que vamos a ir hablando en lo que es el programa. Ingeniero André, si nos puede empezar a platicar referente a lo que son híbridos y eléctricos. ¿Cuáles son nuestras diferencias o todo es lo mismo? ¿Cómo es que se empiezan a clasificar estos autos? Claro que sí, con mucho gusto, qué bueno estar aquí con ustedes. Bueno, sí, como bien lo dijo el ingeniero, tenemos ya muchos vehículos híbridos y eléctricos dentro del parque vehicular internacional y sobre todo el mexicano que vamos a estar hablando del día de hoy. Ya por norma, cada marca debe tener un vehículo híbrido o eléctrico dentro de su gama vehicular para vender ahora sí que sus unidades dentro de algunos territorios específicos. Y tenemos diferentes híbridos y eléctricos, no todos son lo mismo. Por ejemplo, en la sección de la electrificación automotriz podemos empezar desde los mild hybrid o los microhíbridos, donde el motor de combustión interna es el encargado de dar la potencia al vehículo y la parte de la electrificación o el motor eléctrico es un apoyo a esto. Por ejemplo, tendríamos motor de combustión interna, motor eléctrico y la transmisión, que es la etapa final de potencia para enviarlo directamente a nuestro conjunto de engranes y a las ruedas. Esta digamos que es la primera parte de la electrificación automotriz, son los más pequeños, sus baterías ni siquiera se consideran de alto voltaje, por ejemplo la del Mercedes-Benz que tienen los microhíbridos de 48 voltios, es una batería pequeña pero al final del día tiene una etapa de potencia que lo va a suministrar a un motor eléctrico elevando su voltaje y amperaje. Después, en la parte de los vehículos totalmente híbridos, vamos a tener tres ramas principales. El vehículo híbrido en serie o también denominado vehículo eléctrico de autonomía extendida o el REX. En estos vehículos, el motor de combustión interna únicamente nos va a estar recargando nuestras baterías y la tracción o el movimiento del vehículo va a ser 100% por el motor eléctrico. Por eso lo llamamos un vehículo eléctrico de autonomía extendida. Uno de los más sonados en esta configuración, no sé si lo conozca, el BMW i3 Rex. Aquí tiene un motor de combustión interna muy pequeño, imagínense, es de 2 cilindros, 600 centímetros cúbicos, el mismo que tiene su motocicleta, se lo van a poner este vehículo porque al final del día, ¿qué tiene que hacer? Recargar nuestra batería. Después vamos a tener un vehículo que ahorita muchas marcas están adoptando esta configuración mecánicamente más compleja que la del serie, que son los famosos vehículos híbridos en paralelo o los denominados PHEV.
los plug-in hybrid electric vehicles o vehículos híbridos eléctricos enchufables, los famosos plug-in, que para reabastecer el paquete de baterías lo debemos de conectar a una toma eléctrica convencional, ya sea tipo 1, 2, 3 o dependiendo de la infraestructura eléctrica que tengamos. Aquí ambos motores, tanto de combustión como eléctrico, son los encargados de dar tracción a nuestro vehículo. Los dos tienen potencia, pero para reabastecer el paquete de baterías podemos ocupar el freno regenerativo, que nos da un porcentaje de carga, y la carga del plug-in. Por último, vamos a tener el vehículo que lo denominan vehículo híbrido mixto o full hybrid, completamente híbrido, como tendríamos la configuración de la familia Toyota, por ejemplo, uno de los pioneros en este tipo de vehículos, que vamos a tener que el motor de combustión interna es capaz de dar tracción a las ruedas, dar potencia, y cuando sea necesario que el estado de la batería reduzca de cierto SOC o porcentaje, va a entrar a recargar las baterías del mismo. Y al final del día, pues tenemos los vehículos 100% eléctricos, que al final del día van a tener 1, 2, 3, 5 motores eléctricos dependiendo la configuración y el fabricante, todo abastecido por un paquete de baterías de una configuración electroquímica diferente, que vamos a ver más adelante, y va a estar permitiendo el desplazamiento de la unidad dependiendo la densidad energética, tamaño y peso de la batería. Claro, ingeniero. En el tema que hablábamos de los tipos de conexiones, hablamos de conexión 1, 2, 3, generalizando muchas de las partes, ¿cuál es esa configuración que debemos de tener esos tipos? No hay como tal una homologación en México para decir esta va a ser la que se va a usar, o cualquier persona, por ejemplo, en mi zona habitacional solo tenemos 120 volts, no tenemos 220 volts. ¿Cuál es esa infraestructura que se requiere para estos tipos de vehículos, no? Ok, bueno, entre las cargas como tal no hay una homologación directamente, la hay directamente sobre los cargadores. Por ejemplo, aquí para América Latina tenemos la homologación de la J1772, es el famoso conector de 5 pines. Pero algunas marcas, por ejemplo Tesla, tiene su propio cargador que es el ChargeDemo, que tiene su propia estación de carga, en este caso es de tipo 2 o incluso tipo 3, una carga rápida. ¿Qué hacen cuando lo quieren cargar en otra estación convencional? Necesitan generar unos adaptadores, así como lo que tenemos en las casas cuando vamos a cargar nuestro teléfono aquí, o me voy a Alemania o me voy a China, pues necesitamos diferentes adaptadores, e igual para estos tipos de cargadores. Tenemos el ChargeDemo, el Mennekins, el J1772, etcétera. Hay muchos tipos. Cuando hablamos de tipos de carga es la velocidad de la misma. Por ejemplo, en los vehículos hay algo que se llama cargador de a bordo, que es el similar como el cargador de una computadora. Lo vamos a tener junto con la herramienta del vehículo, y este cargador lo vamos a enchufar al vehículo y a una toma convencional de 110, 120 voltios. Hablando, por ejemplo, un vehículo Nissan Leaf nos podría dar una carga de 0 a 100 en alrededor de unas 8 horas. Es una carga lenta por el tipo de voltaje, amperaje y potencia que puedo sacarle a este tipo de cargador. Una tipo 2 es como la que veríamos en las estaciones de carga, en algunos centros comerciales, aeropuertos, algunas escuelas incluso. Esta es la carga rápida que tenemos, digamos, aquí en México, pero hablando del mismo vehículo, un Nissan Leaf, nos da una carga completa en 4 horas. Todavía no es lo mismo como cargar gasolina, sigue siendo una carga tipo lenta. Una limitante que tenemos todavía aquí en el territorio mexicano es la infraestructura eléctrica del mismo, que no permite la carga tipo 3 o 4, que sería una carga rápida, que incluso ocupan otro tipo de conector. Por ejemplo, el vehículo va a tener el de carga lenta y el carga rápida, hablando del Nissan Leaf, y aquí en México no lo tenemos habilitado, repito, por la infraestructura eléctrica. Tesla, que hizo para adelantarse a este problema es modificar sus tipos de cargadores. Ya tenemos cargadores específicos para Tesla que podrían recargar su unidad en 45 minutos, una hora. Pero si pusiéramos el mismo Tesla en una carga de tipo 2 de algún centro comercial, la misma unidad nos dice que nos podríamos tardar hasta unas 25 o 30 horas con la misma carga. Ahí vemos realmente los potenciales energéticos que nos pueden suministrar los diferentes niveles de carga.
Claro, actualmente todos estos cargas se ve que están en centros comerciales, en puntos en específicos. Hasta hay aplicaciones sobre las cuales uno puede ver en qué partes específico de la ciudad están estos cargadores. Estos cargadores son de tipo gratuito, son de algún tipo en el cual se tiene que pagar, o cómo está esa parte regulada aquí en México. Ok. Sí, los descargadores, pues al final del día estamos consumiendo electricidad de algún establecimiento. Hay algunos, como algunas escuelas, que ya lo tienen de uso gratuito. Usted llega con su vehículo, se conecta, se recarga y digamos que es un valor agregado de lo que paga usted de colegiatura en algún estacionamiento. Hay otros que sí, hasta el mismo vehículo, cuando ya detecta una autonomía o un porcentaje de la batería, digamos, ya pequeño, como en un vehículo convencional, cuando digamos que estamos en la reserva, pues le dice, ¿sabes qué? En ciertos kilómetros voy a necesitar reabastecer el paquete de baterías. Y el mismo vehículo, dependiendo del sistema, si lo tiene en la pantalla o haya una aplicación de teléfono, le dice, el cargador más cercano está a 10 kilómetros, nos queda una autonomía de 25, llegamos sin problema. Ya hay algunas páginas o algunas plataformas que ponen sus propios cargadores. Usted necesita comprar una membresía, le dan alguna tarjeta, un código QR al que le va a estar llegando directamente el cobro a su tarjeta de débito, crédito o el método de pago que usted prefiera. Ahora sí que depende del tipo del cargador y quién nos los esté suministrando. Claro, hablando de ese tipo de cargadores, Tesla ha hecho algunas situaciones en las cuales hace rutas. Por ejemplo, hacer la ruta o Tesla o BMW, que tiene la ruta que es de México a San Luis Potosí, porque obviamente ahí está su planta. Ellos tienen esa ruta en la cual con sus vehículos de BMW pueden llegar eléctricamente hacia lo que es San Luis Potosí. Sin embargo, ¿cuál es la tendencia de este tipo de estaciones? Para que puedan ya recorrer, no sé, se me ocurre toda la República, ¿no? Porque el hecho de comprar el vehículo a muchos de los usuarios dicen, ya lo compré, pero ahora es el miedo a dónde lo voy a utilizar o como qué voy a pasar, ¿no? Inclusive hasta en redes sociales hay fotografías de memes a lo mejor de Teslas que traen en la parte trasera un motor, un generador eléctrico, ¿no? Situaciones así de las cuales que no sabemos si es realidad o cuál es la expectativa de qué pudiéramos hacer, ¿no? ¿En cuántos años se visualiza que México pudiera tener una infraestructura ya para poder recorrer toda la República sin tener algún tipo de problema, ¿no? Hablando de un auto eléctrico. Ok, sí, de hecho esa es una de las preguntas que muchos clientes o usuarios se hacen antes de adquirir una de estas unidades. Siempre es el de, ¿me compro un híbrido o me compro un eléctrico? Lo primero, pues el factor económico. Un eléctrico es mucho más caro debido a las baterías que llega a tener, la tecnología. Y luego dicen, ok, pero ¿cómo lo voy a estar recargando? Porque un vehículo eléctrico lo que más nos importa es su autonomía. ¿Qué tanto recorrido me va a dar con un paquete de baterías? Hasta la misma unidad dice, me queda una autonomía para 350 kilómetros, pero ese tampoco es un valor real. ¿Por qué? Este rango de autonomía nos los está dando en el punto de evaluar nuestro último recorrido, cuánto aceleramos, cuánto nos detuvimos, cuánto fue la aceleración de 0 a 100, etcétera. Ocupa diferentes parámetros para medir esa autonomía. En vehículos hasta de gasolina convencionales, cuando nosotros vemos la autonomía del vehículo, nos está evaluando un recorrido anterior. Por eso hay veces que cuando yo ocupo el vehículo aquí en la ciudad, que hay mucho tráfico, aceleraciones desde 0 y otra vez 0, y ahora vamos a subirla a 10, otra vez estoy detenido, etcétera, vamos a tener una autonomía de 150 kilómetros, por decirlo así. Pero cuando yo me llevo ese vehículo a la carretera o tengo rangos donde puedo acelerar, una aceleración constante, etcétera, ese rango que era de 150 ahora me puede decir que me va a durar 280 kilómetros, por ejemplo. Es una limitante también en estos tipos de vehículos. Si yo me confío que, por ejemplo, mi vehículo eléctrico, por no decir alguna marca, me va a dar ahorita 300 kilómetros, yo digo, ok, para mi casa solo son 200 kilómetros, hasta me van a sobrar 100. Pero en un momento, ya sabemos que aquí en la ciudad pasa mucho, hay algún embotellamiento donde nada más puedo acelerar tantito y me voy moviendo 3 metros por 3 metros, tal vez esa autonomía ya se redujo a 30 kilómetros que me sobraron o hasta puedo quedarme, digamos, tirado en la calle con mi vehículo totalmente drenado. Ese es uno de los problemas porque no tenemos tantas electrolineras, que es como se llama. En algunos otros países ya las tienen, pero aquí no tenemos un porcentaje de por cada 10 gasolinerías hay una electrolinera.
Pues no, sí es una de las limitantes de nuestro país. Yo creo que en unos 10 años, si ya tenemos esta infraestructura eléctrica, los autos eléctricos van a ser viables. Hasta este momento se denominan como autos citadinos. Los que mayor autonomía nos están dando son unos 600 kilómetros, por ejemplo, un Tesla. ¿Por qué? El Tesla tiene 1 tonelada de puras baterías de iones de litio que le da esa aceleración de 0 a 100 en 1.7 segundos, pero nos da una autonomía de 600 kilómetros. Imaginemos ese vehículo si yo me lo quiero llevar a Acapulco. Sí, tal vez llegaré allá con unos 300, pero ¿qué me garantiza que en Acapulco voy a tener esa estación de carga o en el recorrido y para el regreso? Aquí también entra algunos sistemas, por ejemplo en Tesla tiene uno muy interesante que le digo, yo me quiero ir de aquí a Querétaro. Checa la autonomía, checa las estaciones de carga, cuáles son algunas pendientes, etcétera, y me puede decir hasta el mismo sistema de navegación, son las 10 de la mañana, vas a llegar a las 12:30 con tanto porcentaje en la batería. Si en algunas partes de la carretera tengo bajadas muy prolongadas y espacios que me permitan el frenado regenerativo, hay casos, ya hay videos en Facebook, en TikTok, de usuarios que dicen, salí de mi casa con el 49% y llegué al destino con el 53%. ¿Cómo llegué con más carga de con la que salí? Pues ahí ya influyó un poco el frenado regenerativo. Entonces, ¿cómo vamos a estarnos desplazando en estos vehículos en algunos años cuando realmente tengamos una infraestructura eléctrica que ya nos diga que tal vez por 10 gasolinerías ya 3 tienen estaciones de carga de alto voltaje para una carga rápida? Claro, tocando este tema de autonomía, obviamente muchos de los fabricantes son muy cuidadosos o minuciosos en esa parte. Muchas de las preguntas de las cuales nos hacemos pues es, ¿qué es más rápido, un auto eléctrico o un auto híbrido? Porque digo, yo he tenido la oportunidad de manejar híbridos y la sensación es un poco suave al manejo, pero a lo mejor en el tema eléctrico, el vehículo eléctrico al despegar, sí se siente esa sensación de que te adhieres al asiento, ¿no? Entonces, ¿cuál sería más, a tu punto de vista, cuál es más rápido, un eléctrico o un híbrido? Ok, esa es una pregunta que muchas personas hacen, porque digamos que hoy en día ya no es tanto ese hate que llegan a tener hacia la electrificación automotriz por el típico, no, los de combustión tienen más potencia y el sonido y todo, pues realmente es falso. Si pusiéramos un vehículo híbrido, uno de combustión y uno eléctrico, el eléctrico va a ser el más rápido de los tres. ¿Por qué? Tomándolo en cuenta de que un motor de combustión interna trabaja en base a revoluciones. Todos hemos visto alguna ficha técnica y nos dice, ¿sabes qué? Tienes un vehículo de 300 caballos de potencia que va a dar su potencia máxima de los 300 caballos a 5,200 revoluciones, por decir algo. ¿Qué es lo que vamos haciendo? Y se nota más cuando un vehículo es estándar, que vamos acelerando y va la revolución, vamos bajando hasta que llegamos a esa revolución máxima que permite la potencia máxima de la unidad. Por otro lado, un vehículo eléctrico va a tener el 100% de su velocidad y su potencia desde el primer instante que nosotros presionamos el acelerador, siempre y cuando podamos abastecer la demanda energética. Eso también ya tiene que ver con qué tipo de batería, qué tamaño, qué peso, etcétera. Entonces, ¿cuál va a ser más rápido? Un eléctrico, porque nos va a dar siempre el 100% de su velocidad y su torque desde el inicio. Por eso es esa sensación que usted dice que uno se adhiere al asiento en una aceleración porque se siente el torque desde el inicio, no como lo haría uno de combustión que tiene que ir revolucionándose para dar esa potencia máxima. Claro, hablando de lo que son el tema de las baterías, hemos utilizado actualmente pues, en muchos de nuestros dispositivos como teléfonos, tabletas, ya estamos muy familiarizados con el uso del litio y nuestras baterías de ion litio. Dentro de lo que son autos eléctricos, autos híbridos, ¿todos ellos utilizan una batería de ion litio o cuáles son los tipos de batería que pueden utilizar? Bueno, a lo largo de la historia, como de todo, ha habido una evolución entre las baterías. Por ejemplo, uno de los primeros vehículos eléctricos que hubo fue desarrollado por Baker Motors en Cleveland. Este vehículo ocupaba baterías desarrolladas por Alva Edison, imagínense. Son baterías que fueron en 1904 desarrolladas, eran baterías de níquel-hierro. Después hemos tenido las de ácido de plomo, las AGM, y hoy en día tenemos en los vehículos como en los teléfonos baterías de iones de litio,
pero también teníamos unas muy ocupadas, sobre todo en los vehículos híbridos, las de níquel hidruro metálico. Los parámetros que ocupan los fabricantes para decir este vehículo trae una batería de iones, esta batería una de níquel hidruro, etcétera, va a repercutir directamente hacia qué mercado va enfocado en la cuestión de el costo-beneficio. ¿Por qué? Si a todas les metiéramos todo el tiempo baterías de iones de litio, la más cara, pues puede ser el mejor vehículo, pero tal vez el costo ya es tan alto que no es accesible solo para un cierto porcentaje de la población. Entonces vamos a tener baterías de níquel hidruro en los vehículos híbridos porque es una batería que no nos da tanta potencia, tanta densidad energética, porque va en conjunto con un motor de combustión interna que la puede estar recargando, que puede dar potencia extra, y las baterías de níquel hidruro están en constante carga y descarga. A diferencia como lo que sería una de un vehículo 100% eléctrico, donde realmente lo que queremos es autonomía. Por eso, si también nosotros analizamos el peso de las unidades, los vehículos 100% eléctricos tienden a ser más pesados que uno de totalmente híbrido. ¿Por qué? Necesitamos una mayor densidad energética que nos dé una autonomía más grande. Por ejemplo, un Nissan Leaf, la pura batería son 300 kilos. Un Mercedes SLS, la versión eléctrica, son 500 kilos de la batería. Una Chery Tigo 8 Pro son 170 kilos de puras baterías, o un Tesla, 1 tonelada de batería. Por eso le digo, dependiendo de qué autonomía quieran dar, qué tipo de vehículo y sobre todo para qué rango de la población está enfocado en la cuestión del costo, va a repercutir en qué configuración eléctrica ocupan, qué compuesto químico y ahora sí que el peso de la unidad. Claro. Hablando de este componente litio, hay muchos países, por ejemplo, en Europa como España, que comentan que para ellos no es la tendencia los vehículos eléctricos al 100%. ¿Por qué? Porque dicen, vamos a tener una demanda del material, de lo que es el litio. Sin embargo, si nos ponemos a hacer puras baterías para vehículos, no cumpliríamos con la demanda de a lo mejor los teléfonos, los demás componentes como tablets, entre otras cosas que requieren el litio, ¿no? Y no sería como algo viable. Eso es hablando de Europa. En México, ¿cómo lo visualizas en el tema de lo que es el componente de litio? Hablando como tal del mineral, ¿cuál sería esa tendencia? ¿Podemos soportarlo o vamos a necesitar importarlo de alguna manera y que pues nos salga más caro, ¿no? Al final del día, ¿no? ¿Cuál es la tendencia del mineral en México? Ok, pues sí, de hecho es una pregunta muy común. El litio está considerado como el combustible del futuro, pero ¿de dónde lo vamos a extraer? ¿Hay suficiente para abastecer toda la demanda de equipos electrónicos, como comenta? Ahora los vehículos híbridos, vehículos eléctricos, ¿lo vamos a poder soportar? ¿Y hay suficiente? Por suerte para México, hace unos años se encontró el yacimiento más grande de litio del mundo aquí en Sonora. Entonces tenemos la ventaja de que vamos a tener nosotros una mina del combustible del futuro. Si realmente se entra bien la parte económica dentro de este impulso para poder abastecer a toda la demanda mexicana, incluso del mundo, de este mineral, pues México va a tener ahora sí que todo el poder económico para vender el mineral, para desarrollar las baterías aquí y abastecer todas nuestras unidades. Dependemos directamente de lo que va a ser el trato de este litio, quién lo va a trabajar, quién lo va a minar, quién va a encargarse de hacer las baterías, etcétera. Pero pues, por suerte para México, el yacimiento más grande del mundo está aquí y está en Sonora. Claro, ya sería cuestión solamente de tratar con el gobierno de cómo se va a explotar, ¿no? Pero ese ya es otro tema, ¿no? Si tenemos la infraestructura para poder explotarlo, si tenemos la infraestructura para poder realizar las baterías, para poder fabricarlas, o traeríamos externos, ¿no? Que a lo mejor concesiones, pero sería una situación en la cual pues se tendría que determinar. Dentro de esa parte, otra pregunta también que se nos llega a hacer es mucho el tema de a lo mejor qué es lo que estaría pasando como normalización. En algunos países se habla de, y obviamente lo relaciono yo mucho con Europa, ¿no? Como por ejemplo países de Bélgica, de Suiza, que dicen hasta tal año se dejan de fabricar y vender vehículos de combustibles minerales, de combustibles fósiles, perdón, y solamente se venden lo que son eléctricos.
Si esa tendencia viniera hacia México, más o menos sobre de qué año estaríamos hablando, porque no depende nada más de ponerlo como ley, ¿no? Depende de muchas cosas, dentro de ellas la infraestructura, ¿no? Pero dentro de esa parte pudiera como normalizarse en algún momento o como crear la ley para decir, ¿sabes qué? No más autos que contaminen de combustibles fósiles y que haya ahora solo puros autos o que solamente se vendan puros autos eléctricos. ¿Se podría dar ese caso, esa tendencia en México? Sí, sí se puede dar, como se ha dado, como bien dice usted, en Europa, en otros países primermundistas, donde dicen a partir de este año ya no vamos a producir ni permitir la movilización de vehículos a combustión. Se va a poder, hay algunas marcas que incluso de servicio pesado que dijeron a partir de este año yo ya no voy a producir ni un motor de combustión, voy a encargarme de vender el stock que ya tengo, pero ahora todo va a ser tren electrificado. ¿Cuál va a ser la limitante, digamos, para México? Sabemos que dependiendo el país, llegamos a tener un atraso tecnológico. Europa, digamos que está ahora sí que en el estado de arte o state of art, que dicen que es lo más avanzado. Después tendríamos, por ejemplo, Estados Unidos. Nosotros con Estados Unidos tenemos un atraso tecnológico entre 2 a 5 años. Y hablando de otros países, por ejemplo, Brasil, pues llegan a tener 10 años de atraso con nosotros. Entonces, ¿cuándo podríamos poner esta norma a nivel México o a nivel mundial? Pues va a repercutir directamente en qué tantos incentivos económicos hay para comprar estas unidades. Usted lo puede ver en el mercado automovilístico mexicano o en el parque vehicular. Aún hay vehículos muy antiguos que incluso todavía tienen carburadores o son de 1900 y tantos, que pues realmente dicen, es que yo tengo esta camioneta para el campo porque la compré hace 30 años, sigue haciendo el trabajo, ok, contamina más, no tiene los nuevos sistemas, pero pues es para lo que me alcanza, ¿no? Entonces, ahí ya entramos en diferentes factores. Si queremos poner una ley de decir, a partir de mañana ya no se van a poder ocupar vehículos de combustión interna o vamos a decir, ya nada más todos tienen que ser híbridos o eléctricos, pues vamos a estar afectando a una parte de la población donde todas estas unidades no son tan factibles como las unidades de combustión interna convencionales. Ahí sí tendríamos que tener una parte de las marcas que digan, ok, vamos a hacer unas versiones más económicas, pero tampoco pueden malbaratar sus unidades porque en el cobro de una unidad ya viene la parte de la investigación, toda la parte de desarrollo, mercadotecnia, etc. Entonces, para que eso se pueda hacer, tal vez cuando ya se empieza a explotar la mina de litio y ya sean estos vehículos más comunes, ya no sea tan caro producirlos, etcétera, los podríamos empezar a incorporar, pero yo calculo que para eso pueda suceder aquí en México y pueda haber una revolución de la combustión, la quitamos 100% eléctricos o incluso decir híbridos y eléctricos, mínimo unos 25 años más para que podamos tener esa normativa aquí en México. Claro, es de lo que hablábamos, el poder adquisitivo del país, lo trasladamos a lo mejor anteriormente, lo que comentabas de los carburadores, ¿no? Hay sistemas de fuel injection desde, no sé, finales de los 80s, principios de los 90s, y se empezaban a vender versiones como versión fuel injection y versión carburada en los vehículos, y toda la gente seguía comprando la carburada, ¿no? Sí, incluso vimos talleres que decían, volvemos tu carro de full injection a carburado. O sea, habían talleres especializados en retroceder tecnológicamente las unidades. Entonces realmente vimos un rechazo a esta tecnología hasta que hoy en día pues ya el 99% de los vehículos son full injection, a partir de algunos que todavía hemos carburados, que pues realmente son unidades muy viejas. Claro. En el tema de la industria automotriz, de los fabricantes, por ejemplo, recientemente el muy sonado de Tesla, que va a empezar su fábrica en lo que es Nuevo León, y también BMW, que en San Luis Potosí va a empezar su fábrica bueno, ya tiene la fábrica, perdón, pero va a empezar lo que es a producir el auto eléctrico de BMW. Esa tendencia de que están viniendo a México, ¿por qué? ¿En sus países no los dejan hacerlos? ¿O por qué ven a México como un potencial fabricante de vehículos? ¿Cuál es la situación? ¿O por qué es el que está trabajándolo aquí, no? Ok, pues eso viene del potencial que tiene México en cuestión de mano de obra, de capacidades. Hemos visto que desde hace varios años al día de hoy ya tenemos muchísimas plantas, Nissan,
Ford, Tesla que ya va a venir, Mazda, etcétera, que han visto el potencial que tiene México. Uno, el potencial en capacidad, en mano de obra, la cercanía que tenemos con países como Estados Unidos, etcétera, que nos permiten tener la capacidad de ser un país primermundista. Sí, vamos a explotar toda la parte de mano de obra, toda la parte de conocimiento. Incluso vemos cómo muchos otros países vienen a México a robarse el talento. Hay mucho mexicano en Alemania, en Europa, porque aquí no se ha aprovechado al 100%. Esperemos que en los próximos años, en lugar de estar haciendo esa fuga de cerebros, como le llaman, que lo mejor de México se lo llevan a otros países, que mejor robemos de otros países y que digan, yo quiero vivir en México. ¿Por qué? Quiero trabajar ahí, es un primer mundo donde vamos a tener el desarrollo de tecnología, de las unidades, de las nuevas plantas, y esperemos, como dice, con esta nueva planta de Tesla que va a abrir, pues tengamos más oportunidades laborales y de desarrollo como personas y como país. Claro, y en el tema de nuestros mecánicos a lo que es México, aquí hay un tema en el cual, ¿qué va a pasar con estos mecánicos? ¿Van a desaparecer? ¿No van a poder realizar reparaciones a los autos eléctricos e híbridos? Porque obviamente pues es un factor muy importante, porque la cultura mexicana pues no siempre es de acudir a las agencias, ¿no? Al 100%, o va solamente mientras está la garantía, ¿no? Te lo digo porque un servidor pues así lo ha hecho durante muchos años, ¿no? O inclusive si sabes de acuerdo al producto que ha salido bueno, pues no haces todos los servicios. Entonces el mexicano siempre busca el tema de lo que son talleres. Estos talleres como tal, ¿qué va a pasar? ¿Van a desaparecer? ¿Va a haber capacitación para ellos? ¿O cómo se va a estar trabajando en lo que es en México en los próximos 10 años? Exacto, esa es una duda muy válida, muchos lo hacen. Como usted dice, muchos vamos solo a la agencia a hacer los servicios mientras tenemos la garantía. En cuanto se vence la garantía decimos, ¿por qué seguir pagando un servicio tan caro si tal vez el taller de mi localidad lo hace incluso mejor y más barato? ¿Qué va a pasar? No van a desaparecer los mecánicos, porque al final del día estas unidades siguen teniendo sistemas de frenos convencionales, simplemente agregaron tal vez un booster eléctrico, el sistema de la suspensión sigue siendo igual, el motor de combustión interna en los híbridos es el mismo que los que tienen las unidades 100% de combustión, solo que tienen algunas modificaciones. Entonces el mecánico, su trabajo no va a desaparecer, pero sí se va a tener que actualizar, como lo que vimos hace unos años cuando vimos la evolución del carburador al full injection. Los mecánicos que se quedaron diciendo yo nada más trabajo carburadores, pues hoy en día desaparecieron o se siguen dedicando a eso, pero ahora sí que su campo laboral fue muy reducido. Los mecánicos se van a tener que actualizar ahora sí que en electrónica. A lo largo de los años ya lo han visto, como todas las marcas ya meten demasiadas computadoras a los vehículos, como ya todo es electrónico, el escáner. Entonces tienen que seguir con esa capacitación y pues al final del día es la definición de la capacitación. Nosotros sabemos que la capacitación es el proceso constante y permanente de formación profesional. O sea, todo el día debemos estar aprendiendo. Van a tener que meterse a electrónica, sistemas de seguridad, trabajo en el alto voltaje. Ya no podemos ahora sí que estarnos confiando como en un vehículo a gasolina, que yo digo, bueno, yo medio le sé a la electrónica, estudié un poco de mecánica, me meto a cualquier carro, no hay problema. Ay, si me da una descarga, pues son 12 voltios. No, en estos vehículos sí debemos de saber cómo deshabilitar los sistemas de alto voltaje, cuáles son los peligros y todo, porque aquí una sola batería, hasta lo más pequeño de la batería, tiene el potencial para matarnos. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado, pero va a haber trabajo para el mecánico. Repito, los sistemas mecánicos van a seguir siendo convencionales, sistema de frenos con algunas ligeras actualizaciones, pero no cambiamos la parte física, el sistema de suspensión, los neumáticos, cómo trabaja la transmisión en algunos que son microhíbridos, cómo se hace el ajuste del motor de combustión interna, sigue siendo igual. Tal vez en cuestiones de procedimiento agregaremos unos pasos, repito, por medidas de seguridad, ya que estamos trabajando con voltajes muy altos. Por ejemplo, un Toyota, su pura batería es de 220 voltios. No se hable de un
Porsche, que pueden ser de 800, de un Tesla, un Nissan Leaf 384 voltios, un Chery que son de 350 voltios, etcétera. Entonces no se va a acabar el trabajo, pero sí se van a agregar unos pasos como medidas de seguridad que únicamente el mecánico deba de seguirse capacitando. Ok, un mecánico experto en el tema de todos los conocimientos de un vehículo a combustión, ¿cuánto le tomaría en tiempo volverse un experto en vehículos tanto eléctricos como híbridos? ¿Por qué? Porque en algún momento van a tener que tomar el tema de capacitación y de decir, pues ya quiero migrar a conocer ese tipo o situaciones, ¿no? Como en casos de un ojalatero, ¿no? A lo mejor él como tal no va a manipular o no va a hacer unas reparaciones mecánicas. Sin embargo, al momento de estar haciendo ciertos procesos de su hojalatería y pintura, va a necesitar ciertas normas de seguridad para saber de qué manera va a desconectar tal vez las baterías o si las tenga que no desconectar o si las tenga que remover, todas esas situaciones. ¿Cuánto es el tiempo que te necesitaría un mecánico para poderse familiarizar y ser experto ya en esta parte? Ok, eso está muy sencillo. Es en la cuestión de qué tan experto ya es, por ejemplo, en la electrónica. Si es 100% mecánico y no tiene ni idea de electrónica, sí le va a costar un poco más porque va a empezar desde la electricidad básica, por ejemplo. Pero si un mecánico que ya se mete en sistemas electrónicos de las unidades que existen hoy en día, llámese una B o un Sur, o sea, desde lo más básico hasta de alta gama, pues únicamente va a empezar a necesitar un poco de las aplicaciones físico-matemáticas. Va a tener que entender un poco del flujo de la electrónica de potencia en un inversor, cuáles son las medidas de seguridad en una batería para deshabilitarla, etcétera. Incluso hay algunas marcas, ya hablando, digamos, de talleres de la marca, por ejemplo, BMW, de Mazda, de Mercedes, etcétera, donde, por ejemplo, para retirar únicamente un neumático que dice, pues no tiene nada que ver con la parte eléctrica, pues ya deben de tener nociones de los peligros del alto voltaje para saber cuál es el equipo de protección personal, cuáles son las herramientas ocupadas, cuáles son los procedimientos y los cuidados en estas unidades. Entonces, ¿cuánto tardaría un mecánico en hacerse, digamos, experto, tener las nociones de vehículos híbridos y eléctricos? Depende de qué tanto interés tengan en aprender, realmente qué tanto se han ido capacitando, que hay que estar leyendo, que ya no es como la mecánica de antes de con un desarmador, una matraca, yo te arreglo cualquier carro, porque lo hacían a prueba y error. En estas unidades un error puede costar la unidad o la vida de uno. Entonces, depende de qué tantas ganas tenga de aprender y cuáles sean sus posibilidades para adquirir herramienta o estos cursos. Y pues realmente qué tanto se va a estar metiendo en estos vehículos. Una de las ventajas es como los motores de combustión. No todos los mecánicos han trabajado todos los vehículos, todas las marcas. Aprendieron con uno, aprendieron con su papá en un Bocho, en un Tsuru, en un Ferrari, los que tuvieron suerte. Pero ¿qué pasó? Con un solo motor aprendieron y ya se aventaron a todos los vehículos y fueron cambiando partes. En esencia, con que ustedes conozcan un vehículo híbrido o eléctrico, ya conocen, digamos, que todos. ¿Por qué? Solo hay que aprender bien las bases y hay que cambiar sus aplicaciones. En una marca el sistema está aquí, en otra marca está acá, aquí es más grande, aquí es más chico, pero no podemos cambiar cómo se controla la electrónica, cómo funciona naturalmente la electricidad, cuál es el flujo de los electrones, etc. Entonces, si ustedes aprenden bien un vehículo, ya saben, digamos, que todos solo van a cambiar en esencia los sistemas de seguridad, qué es lo que va a ir cambiando, si es europeo, si es asiático, si es americano, cuáles son sus protocolos de seguridad. Pero en la cuestión de funcionamiento, todos digamos que tienen las mismas bases. Claro, tocaste un tema muy importante, el tema de las herramientas. Yo a un vehículo eléctrico o híbrido lo puedo trabajar con mi misma matraca, con mi mismo maneral, con mi mismo desarmador, o voy a requerir de ciertas herramientas manuales y de diagnóstico especializadas en las cuales voy a tener que trabajar y cuál sería nuestro costo aproximado para atender pues vehículos eléctricos e híbridos, los más comerciales, ¿no? Si hubiera algún estimado, ¿no? Para que pues las personas que nos están escuchando y digan, pues ya voy a empezar a capacitarme, pero ahora cuánto va a ser mi inversión para mi taller, y ellos puedan calcular el retorno de inversión precisamente y ver si les es rentable, ¿no? Ok, aquí la pregunta se responde de una manera muy sencilla. ¿Van a poder seguir ocupando la herramienta que tienen en el taller?
para sistemas convencionales, frenos, suspensión, dirección, etcétera. Pero para la cuestión de todo lo que sea el sistema de alto voltaje, que es la batería, los motores eléctricos, el inversor y el compresor del aire acondicionado, que hoy en día ya es eléctrico, para todos estos vamos a necesitar herramientas especiales, herramientas de alto voltaje, llámense herramienta aislada, aislante o híbrida. ¿Cómo vamos a saber que esa es la mejor herramienta para nuestro taller? Porque conforme esta tecnología avance y sobre todo las marcas que se dedican a los herramientales, pues vamos a tener una marca Urrea, una marca Milwaukee, una marca etcétera, Hassett, llámese como se llame. ¿Cómo vamos a saber cuál es la mejor a nuestro taller? Porque va a haber herramienta económica, intermedia y la cara, como ya la hay hoy en día. Para la herramienta de alto voltaje solo nos debemos de enfocar en un parámetro muy sencillo, que es la certificación. En este caso, toda la herramienta de alto voltaje debe estar certificada bajo la norma IEC 60900. Esa es la norma internacional que regula toda la herramienta de alto voltaje. Desde la más barata hasta la más cara, con que tengan ese número, están habilitadas para trabajar en sistemas de alto voltaje. Llámese un sistema de 1000 voltios de corriente alterna o hasta 1500 voltios de corriente directa. Entonces, ahí va a depender de cuál es el poder adquisitivo de cada quien, y hay gente que sabemos que ya está casada con una marca. Dicen, ¿sabes qué? Si no es marca Husky, yo no ocupo otra cosa. Hay gente que dice, la Urrea a mí me ha salido muy buena y es mexicana. O ¿sabes qué? Yo pura Hassett, me la traen de Alemania. Pues va a depender de gustos, mientras cumpla la norma IEC 60900, es una adecuada para el sistema de alto voltaje. Claro, y hablando de cuestiones técnicas, tenemos algunos nomenclaturas o algunos componentes que van dentro de lo que es un vehículo eléctrico híbrido. Por ejemplo, escuchamos mucho el tema de un freno regenerativo. ¿Qué es esta situación del freno regenerativo? Okay. ¿Cómo nos los podrías explicar? El freno regenerativo es un sistema muy interesante que muchas personas lo llegan a comprender o hacen sus teorías, incluso son más complicadas que lo que realmente es. Mucha gente dice, ¿sabes qué? Es que el freno regenerativo, las balatas del freno son especiales y al estar en contacto con el disco generan electricidad. No, podemos saber que el sistema de frenos tiene balatas convencionales, metálicas, semimetálicas, dependiendo del gusto de la marca y de un gusto propio. ¿Cuál es el frenado regenerativo? Bueno, su definición exacta es el aprovechamiento de la energía cinética desperdiciada como calor a la hora del frenado. Sabemos que en cualquier vehículo, cuando yo freno, las balatas entran en contacto con un disco o un tambor que genera fricción y esto genera calor. ¿Qué hace este sistema? Bueno, cuando tenemos una tracción eléctrica, significa que nosotros metemos voltaje al motor eléctrico y este genera el movimiento del vehículo, la tracción. Eso es un motor, convertir energía eléctrica en energía mecánica a través de interacciones electromagnéticas. Pero ¿qué va a suceder? Cuando yo suelte el pedal del acelerador o presione el freno, pues sabemos que el vehículo lleva una inercia, el famoso vuelito que le llamamos. ¿Qué va a suceder? La rueda se sigue moviendo. Esta rueda mueve al final del día unas flechas que mueven un diferencial, un conjunto de engranes que llega al motor eléctrico. Y realmente siempre les hemos dicho motores eléctricos, pero su nombre o su nomenclatura es MG, es moto generador, porque es capaz de producir movimientos. Si yo le induzco un voltaje, si yo le induzco un movimiento, generar un voltaje. ¿Por qué? Hablando de este vehículo que viene de bajada, que traigo el vuelito de que traía una aceleración fuerte, bueno, al final del día este movimiento mecánico va a mover un rotor dentro de un embobinado, un rotor, un imán que va a generar un campo electromagnético. Para los que estamos familiarizados es un alternador. ¿Por qué? Va a través del movimiento mecánico, que en un vehículo lo haría la banda accesorio, sí, por la distribución, etcétera, pues al final del día aquí lo va a hacer la rueda. La rueda genera ese movimiento mecánico que va a mover el rotor dentro del embobinado y crea un campo electromagnético. Y la siguiente duda sería, ¿qué tanto me produce el frenado regenerativo? Muchos dirán, ¿para qué le meten un sistema de carga que funciona con la luz? ¿O para qué le meten el motor de combustión interna si ya tenemos un sistema que lo está cargando aprovechando la misma sinergia del vehículo? Bueno, aquí es una pregunta que yo les haría a ustedes. ¿Cuánto frenan antes de un tope? Y eso sí lo vimos.
¿qué les gustará? Unos 5, 8 metros aproximadamente, claro, dependiendo de la velocidad que vengamos. Bueno, en esos 5, 8 metros generamos energía, pero después llegamos a un punto donde el vehículo pudo haber estado casi de 5 kilómetros por hora para abajo, donde tengo que volver a acelerar y eso genera un consumo alto. Bueno, el frenado regenerativo como tal solo nos va a producir del 2 al 5% de la carga total del vehículo. Esto va a depender de otros factores como qué tan larga fue la frenada o si es una pendiente, cuánto la aprovechamos, etc. Entonces se engloba entre un 2 y un 5%. ¿Qué pasa con el otro 95%? Pues necesitamos recargarlo con la luz o con el motor de combustión interna. Claro. Todos los vehículos híbridos se pueden utilizar en un modo eléctrico al 100% o es necesario que utilice el motor de combustión y el eléctrico mixto. Bueno, aquí va a ir con alguna de las configuraciones que vimos al inicio. ¿Por qué? Depende directamente el nombre de la configuración de híbrido del funcionamiento del motor de combustión interna. En algunos vehículos, como en un serie, solo se encarga de recargar baterías. En un plug-in o en una configuración en paralelo se encarga de dar tracción. Y en un mixto se encarga de dar tracción y recargar la batería. Por ejemplo, en los vehículos en serie sí podríamos tener una configuración 100% EV, porque el motor solo va a prender cuando necesite recargar las baterías. En una configuración, por ejemplo, en paralelo, hablando de un vehículo, el BMW i8, donde el tren de rodaje delantero está propulsado por un motor eléctrico y el tren de rodaje trasero o el eje trasero está propulsado por un motor de combustión interna de tipo boxer. Entonces vamos a tener siempre el movimiento principal es el eléctrico y el de combustión solo va a entrar si necesitamos más potencia o recargar las baterías. Por ejemplo, en un Toyota Prius, un Prius C, una Highlander, tiene un botón que dice modo EV. Ahí nos vamos a desplazar 100% por el conjunto de baterías. Pero ¿qué va a pasar si nuestro porcentaje de la batería o nuestro SOC, así como lo vemos en el teléfono o en las rayitas que tenemos en el vehículo, el SOC, que es el estado de carga o el state of charge del vehículo, cuando desciende del 40%, indica que el motor de combustión interna tiene que prender en ese momento para recargar las baterías. Si yo tengo un vehículo que tenga mi batería en el 80%, pongo el modo EV y me lo va a permitir, pero solo durante un cierto tiempo o durante una aceleración. Por ejemplo, si yo lo pongo en modo EV y presiono el pedal a fondo, me va a aparecer una lectura que dice modo EV desactivado. ¿Por qué? Dice, o quieres potencia o quieres realmente una autonomía y un consumo de eléctrico leve y no generar emisiones contaminantes. Es uno o el otro. Igual, si mi batería está muy baja, yo le quiero picar modo EV, va a decir modo EV no disponible, batería muy baja. Entonces, ¿todos tienen el modo EV? Sí, pero va a depender directamente de nuestro tipo de aceleración o nuestro tipo de conducción y el estado de la batería o el state of charge que tengamos en ese momento. Claro, hablando del tema de las baterías, todas las baterías van debajo del asiento de los pasajeros. ¿Y qué tan peligrosas son estas baterías, no? El llevarlas ahí, ¿no? Ok, esa es una duda muy común de ¿dónde tiene la batería mi carro? Hemos visto en las nuevas versiones, por ejemplo de los Toyota, que las baterías están ubicadas directamente en el asiento de los pasajeros. O hay algunos que lo ponen en la cajuela pasando la llanta de refacción. O vemos algunos vehículos que la batería está justo debajo del vehículo y del centro de gravedad del mismo. Bueno, sí. La posición de la batería no siempre va a estar en el mismo lugar. Esto va a influir directamente del fabricante, el tamaño de la batería y el peso. Por ejemplo, la batería de un Tesla es todo el piso del vehículo. ¿Por qué? Pesa 1 tonelada. Imaginemos que quisiéramos poner eso solo en el eje trasero, necesitaríamos una suspensión súper reforzada para que soporte esa tonelada y no se deteriore muy rápido. Además de que tendríamos un centro de gravedad en la parte trasera, que en la cuestión aerodinámica y de desplazamiento de la unidad podría repercutir y en que el vehículo se volque, se vaya de lado o en una curva rápida yo pierda el equilibrio porque me está jalando la parte trasera. ¿Qué hace el fabricante? Pues va a pesar su vehículo y va a poner la batería dependiendo de cómo esté la distribución de los pesos.
Por ejemplo, en un vehículo Toyota, una Highlander, etcétera, pues en la parte delantera tenemos el motor de combustión interna todavía, el transeje electrónico, los motores eléctricos o motogeneradores, y en la parte trasera solo tengo, por ejemplo, el tanque de combustible. ¿Qué haremos? Pues también en la parte trasera, tomando la mitad del vehículo, pues tenemos el asiento de los pasajeros tratando de compensar el peso. Pero esto va a repercutir directamente qué tipo de vehículo es, cuál es la autonomía que queramos que dé la misma unidad, porque en estas unidades, si queremos más autonomía, ¿qué necesito? Más baterías, lo que repercute en más peso, que hablamos hace rato. ¿Y qué tan peligrosas son? Bueno, la verdad es que los sistemas que tienen estos vehículos, que de hecho es una de las partes que mucha gente todavía le tiene miedo o le tira hate o odio a estos vehículos, es de, pues es que traigo una batería que me puede matar y en un choque voy a explotar, o si me voy a una laguna me voy a electrocutar y todos los de mi alrededor. Pues no, realmente estos vehículos, las baterías tienen un grado de hermeticidad y tienen una certificación IP, que son las certificaciones como las que tenemos en los celulares, para garantizar que son contra el agua, van cerradas herméticamente. Tenemos algunos sistemas como el conjunto SMR, que es el System Main Relay o el sistema de relevador principal, que en cuanto el vehículo detecta un problema de un choque, que se apagó la unidad, un corto o incluso algún volcamiento, el vehículo automáticamente desenergiza estos relevadores y manda todo el alto voltaje a la batería, ya no está en el chasis. Además de que las baterías de alto voltaje, a diferencia de las de 12 voltios o la batería auxiliar como se llama, vamos a tener que no están derivadas hacia el chasis, realmente tienen su tierra aislada, están aislados totalmente de todos los sistemas para evitar algún corto o algún problema. Sí son peligrosas en la cuestión de manipulación de las personas. Si llega el mecánico y le metió mano y no garantizó el cerrado hermético, no le cambió la junta, no conectó adecuadamente, es cuando podríamos tener un peligro. Si ya fue un choque, digamos, muy fuerte que llegó hasta la batería y se está tirando el electrolito, por ejemplo, pues este puede ser un corrosivo si nosotros lo tocamos. Pero pues realmente todo el vehículo está enfocado a que la batería cerrada herméticamente. Tienen hasta 3 placas metálicas para evitar que se dañen. ¿Por qué? Muchos dicen, ok, el Tesla, el Nissan Leaf, que la batería está abajo, ¿qué va a pasar en los raspones que le llegue a dar cuando me volé un tope, cuando realmente lo achaparré y ya estoy raspándolo y todo? Bueno, hablando de la del Nissan Leaf, tiene un recubrimiento de una placa metálica triple para garantizar que en cualquier golpe y todo se proteja. Obviamente todo tiene su rango de seguridad, pero pues en un accidente muy fuerte sí podríamos dañarla. Entonces hay que tener mucho cuidado en nuestras maneras de conducción. El vehículo se va a proteger a sí mismo, pero por ejemplo, como un técnico o las personas que se dedican al rescate de las unidades, llámense grúas, llámense personal de servicio médico, etcétera, también deberían de tener un conocimiento de cómo trabajar el alto voltaje sobre las unidades para, si van a rescatar a alguien, evitar que a la hora de, por ejemplo, un bombero que desprenda la puerta o que tenga que cortar parte del carro para salvar a alguien, pues por dónde lo corta o cómo lo hace, pues hay que garantizar la seguridad tanto de la unidad como del usuario, como del personal de auxilio que va a llegar a estas unidades. Siguiendo con este tema, ingeniero André, el tema del inversor. Hemos escuchado mucho esa palabra actualmente en lo que son vehículos eléctricos e híbridos. ¿Qué es un inversor y cuál es la importancia de este componente dentro de este ámbito? Ok, muy sencillo. El inversor es el corazón de los vehículos de alto voltaje. ¿Por qué? Hemos hablado que tenemos baterías de 200, 300, 800 voltios, pero nuestros motores trabajan desde 650 voltios, 800, 1000, dependiendo del fabricante, ¿no? Entonces necesitamos un punto intermedio, porque si la batería ya nos está suministrando cierto voltaje, y recordemos que las baterías solo trabajan con un tipo de corriente, en este caso la única corriente que yo puedo almacenar es la corriente directa, pero nuestros motores o nuestros motogeneradores, que ya sabemos que así se llaman dentro de estas unidades, son de corriente alterna trifásica. El inversor es el encargado de amplificar o reducir el voltaje, si es del motor hacia la batería o de la batería al motor. Repito, si es de motor o de generador. Y aparte necesitamos ese puente de conmutación de energía, pasar de corriente directa a corriente alterna trifásica.
Los encargados de esto son nuestros famosos transistores IGBT, que hemos escuchado mucho, el Isolate Gate Bipolar Transistor, o transistores bipolares de puerta aislada, que permiten modificar frecuencias muy altas, de voltajes muy altos, por eso tienen sistemas de enfriamiento aparte, porque se calientan con ganas. Y son los encargados de pasar de corriente directa a la batería a corriente alterna trifásica de alto voltaje. Estos son los encargados que van a hacer funcionar a los motogeneradores. Realmente su importancia del inversor es pasar de corriente directa a corriente alterna, pero realmente su nombre es conjunto inversor debido a que desarrolla diferentes tareas: pasar de corriente directa a corriente alterna y viceversa, reducir o amplificar el voltaje, alimentar a la batería de 12 voltios. También se encarga de hacer funcionar al compresor del aire acondicionado. Vea todos estos sistemas, ingeniero, y cuál es la importancia del inversor: ser el corazón y el puente de la batería de alto voltaje con todos los sistemas de alto voltaje y en este caso de bajo voltaje, como sería una batería de 12 voltios. Recordemos que aunque tengamos un paquete de 300 voltios, todos estos vehículos tienen una batería aparte de 12 voltios para hacer función de los sistemas auxiliares y sobre todo alimentar a las computadoras y ser un sistema de seguridad externo para la batería de alto voltaje. Claro. Dentro de este tema, como lo estamos viniendo comentando, el tema de lo que es la corriente directa se va a empezar a manipular desde nuestros bancos, pasando a lo que es el inversor para convertir la corriente alterna y de ahí utilizarla en nuestros motores. El motor eléctrico, ¿cómo es que va a funcionar con esa corriente alterna? Oímos varios términos de monofásico, bifásico, trifásico. Los motores eléctricos de los vehículos híbridos y eléctricos, ¿bajo qué denominación y cómo están funcionando? Ok, en estos los motores eléctricos o motogeneradores que vamos a estar ocupando van a ser los motores de corriente alterna trifásica, donde las fases se van a llamar U, V y W y cada 120 grados van a estar emitiendo un pulso. Estos motores eléctricos trabajan por medio de interacciones electromagnéticas. El rotor en esencia es un imán, en este caso un imán de neodimio, que sabemos que los imanes tienen su polo norte y su polo sur, digamos que positivo y negativo. Todos hemos jugado con imanes, sabemos que negativo y positivo se van a atraer, pero si yo pongo dos negativos se van a repeler. ¿Qué vamos a estar haciendo? En uno de los polos vamos a mandar un pulso negativo y en los otros dos positivos o dos negativos y uno positivo. ¿Qué vamos a estar haciendo? Un lado el imán lo vamos a empujar y del otro lado lo vamos a atraer. ¿Por qué? Jugando con los imanes llegábamos a ver que si yo ponía un imán frente al otro, podría como que conducirlo, le daba una dirección, pero había un momento donde el imán agarraba donde quería y hasta se me regresaba. ¿Cómo hacemos que los motores o los motogeneradores den marcha hacia adelante o hacia atrás? Pues indicándole hacia qué lado lo empujo y de qué lado lo jalo. Así puedo invertir, digamos que la polaridad, puedo hacer giro hacia adelante o giro hacia atrás, nos dan el drive y la reversa. Así es como van a estar funcionando y vamos a tener motogeneradores de corriente alterna trifásica. Ok, en el tema de lo que es el motor de combustión, ese motor de combustión como tal, como sabemos, todos los vehículos, independientemente de híbridos o vehículos convencionales, van a tener su mismo funcionamiento principal. Este como tal se va a dividir en cierto ciclo de trabajo. Para lo que es el mantenimiento, un mecánico convencional va a poder dar mantenimiento a lo que es un vehículo híbrido en el tema del motor de combustión, o va a requerir de ciertas habilidades o ciertos conocimientos o ciertas normativas. Hemos oído de que el motor de combustión de un auto eléctrico tiene cierto tipo de ciclo, tiene cierto tipo de especificaciones de aceite e inclusive de refrigeración, hablando de un refrigerante que debe de ser dieléctrico. ¿Nos puede ampliar, ingeniero, ese tema un poco más y ver de qué manera pudiéramos compartirlo a la audiencia? Ok, sí, en este caso el motor de combustión interna, digamos que va a ser un motor convencional. Vamos a tener igual pistones, cigüeñales, árboles de levas, vamos a tener inyectores, bujías, etcétera, todo lo que tenemos en un vehículo convencional. ¿Cuál va a ser la única diferencia? Que en este caso los motores ocupados en los vehículos híbridos se les llama motores de ciclo duales. ¿Por qué? Los vehículos de combustión interna que tenemos usted y yo, los que tenemos en la calle, trabajan en un ciclo Otto, donde sabemos que tenemos admisión, compresión, fuerza y escape, las 4 fases.
donde realmente aprovechamos la potencia de los motores. En el caso de los híbridos, podemos tener un motor ciclo Otto y un motor ciclo Atkinson. No significa que tengamos o dos motores o uno y el otro. El mismo motor de combustión interna trabaja de los dos ciclos. ¿Cómo hacemos esto? Gracias a un sistema que se llama temporización variable del árbol de levas, el famoso BBTI, o en BMW le llaman sistema Vanos. Cada marca tiene su nombre. Al final del día, en esencia, hace que por medio de presión de aceite podamos adelantar o retrasar el tiempo de apertura de nuestras válvulas. Esto lo va a convertir en un ciclo Otto, que son las 4 fases, o en un ciclo Atkinson. El ciclo Atkinson está compuesto de 5 fases. Vamos a agregar una entre la admisión y la compresión, donde hasta la mitad de la carrera de pistón de punto muerto inferior a punto muerto superior, la válvula de admisión va a estar abierta. ¿Qué va a generar? Esto un contraflujo, parte de la mezcla aire-combustible retorna al múltiple de admisión y vamos a estar aprovechando únicamente la mitad de la relación de compresión. Recordemos que la relación de compresión nos va a indicar qué tanta potencia va a estar liberando este motor. La relación de compresión es el número de veces que cabe la cámara de combustión dentro de la carrera del pistón. O sea, todo esto yo lo lleno con aire combustible. ¿Cuánto lo comprimo para que cuando detone con la mayor fuerza posible? Entonces, en los vehículos híbridos vamos a tener un ciclo Otto cuando necesitemos potencia, cuando el motor va a desplazar a la unidad, y un ciclo Atkinson cuando necesitemos un trabajo. ¿Qué trabajo? Girar la flecha para recargar las baterías. Para recargar la batería yo no necesito torque, yo no necesito esa fuerza que genera el motor de combustión interna. Únicamente necesito que gire la flecha para que un imán gire dentro de un embobinado, genere un campo electromagnético que yo pueda mandar a mi inversor y recargar las baterías. Así que un mecánico convencional, un mecánico estudiado, un mecánico de la calle, le va a poder meter mano a estos vehículos siempre y cuando pueda tener todo el sistema de seguridad en la cuestión del alto voltaje para evitar dañarlo o generar una descarga hacia el vehículo o hacia el técnico. Claro, tocando este tema de los mantenimientos, mucha expectativa de personas que, digamos, se tiene el poder adquisitivo para poder comprar estas unidades es cuáles son mis mantenimientos, ¿no? Cuáles van a ser mis mantenimientos básicos, preventivos, correctivos y de alguna manera costos y tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas situaciones de este tipo de vehículos, empezando por ella es el tiempo de entrega, ¿no? Cuando dices, ya tengo el poder adquisitivo y para poderme yo comprar el vehículo eléctrico o híbrido, me dice el concesionario que me tengo que esperar 3, 4, hasta 8 meses en algunos casos, ¿no? Y después de ello, el mantenimiento que se le va a estar dando en cuanto a costo, cuál sería el costo y cuál sería el tiempo, ¿no? O sea, es muy similar a lo que son los vehículos convencionales, o si estamos hablando de otro mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces las personas dicen, pues ya me lo voy a comprar, pero ahora ¿qué tanto me va a salir redituable? A lo mejor un poco de contaminación o un poco de ahorro de combustible en la economía, si el mantenimiento va a ser carísimo, ¿no? ¿Cuál es esa situación? Ok, bueno, en esta cuestión, los periodos de mantenimiento, mucha gente que tiene vehículos híbridos, hablamos ahorita del híbrido, tienen la expectativa de decir, ¿sabes qué? Pues como el motor de combustión interna lo ocupo menos que en uno convencional, pues los periodos de mantenimiento son más prolongados o me voy a esperar más. Pues no, realmente en estos vehículos los intervalos del mantenimiento son los mismos que uno de combustión. ¿Por qué? Si vemos los periodos de servicio de uno convencional, está en base a kilometraje o a tiempo. Por ejemplo, cambio de aceite, de filtros, etcétera, cada 10,000 kilómetros o 6 meses. ¿Esto por qué? Va en base a los aditivos de los lubricantes, de los refrigerantes. Por ejemplo, el lubricante, llámese mineral, sintético, que tenga nuestra unidad, va a tener estos aditivos antierrumbre, antiespumante, adhesivo, todos los que llegamos a tener. Estos aditivos están trabajando las 24 horas del día. Ahorita estando yo aquí y mi vehículo apagado, estacionado, se está desgastando el aceite en la cuestión de los aditivos. Por eso es el kilometraje o el tiempo. Aunque mi vehículo yo le haga el cambio de aceite y yo me vaya de vacaciones 6 meses, llegando, aunque no haya recorrido ni 1 kilómetro, tengo que hacerle el cambio de aceite porque esos aditivos ya se desgastaron. Entonces vamos a hacerle los servicios en el mismo intervalo
que a un vehículo convencional, solo que dependiendo qué número de servicios sea, tal vez ya se le hace también el cambio al refrigerante dieléctrico del inversor, o ya hay que hacerle el cambio del aceite del transeje porque ya lleva 8 años tal vez este vehículo, o sabes qué, hay que hacerle un mantenimiento a la batería o hay que hacerle un balanceado, etcétera. ¿Qué tiempo van a tardar en entregarlo? Ahí sí va a depender de la pericia del técnico y pues cuáles son sus protocolos de seguridad y el tiempo o las UTs que maneja el técnico y el taller para cada uno de los servicios. En la cuestión del costo, algunos servicios sí van a ser más caros que los convencionales porque, repito, podríamos meterle ya a mano al refrigerante o al sistema de refrigeración de la parte híbrida, donde hablamos del inversor, tal vez parte del transeje, que llega a tener refrigeración líquida o por aceite o únicamente aire. Ahí sí va a depender del fabricante decir, ¿sabes qué? En tal periodo ya te voy a cambiar también el filtro de aire de la batería porque tiene refrigeración por aire y este filtro se llena de polvo debido a que, por ejemplo, un Toyota Prius está en el pie de los pasajeros por la parte del soplador que va a meter el aire hacia la batería. Pues te van a agregar, digamos, que ese cambio de filtro y obviamente va a aumentar el costo. Los primeros servicios, digamos, que van a ir casi a la par de lo que sería uno de combustión interna convencional. En servicios ya más adelante, ya más altos, ya van a empezar a meterle el servicio preventivo a algunos sistemas del sistema de alto voltaje. Ok. Hablando de lo que es el tema de todos nuestros mantenimientos, vamos a generalizarlos como suspensión, como dirección, como el tema del motor, como tema de la transmisión, aceites y toda esa parte. Estamos hablando de los mismos mantenimientos de un vehículo convencional. Sin embargo, ¿qué pasa en el motor eléctrico? ¿El motor eléctrico va a llevar un mantenimiento preventivo y correctivo o solamente va a ser hasta cierta vida útil y hay que reemplazarlo? ¿Cuál es el tema ahí en el motor eléctrico? Ok, el motor eléctrico va a estar ubicado dentro de nuestra transmisión o transeje o dentro de la rueda, dependiendo si tenemos tracción integral, tracción delantera o trasera o 4x4. Aquí estos llevan un aceite dieléctrico que sabemos, siempre se ha manejado que el aceite de las transmisiones es de por vida. Mucha gente que no está metida en el ámbito mecánico, el ámbito automotriz, dice, pues de por vida, pero no significa de por vida del usuario, significa de por vida de un vehículo. Y las marcas marcan de por vida sus unidades o cuánto es la vida útil del vehículo de 8 a 10 años. Tomando el promedio de uso de un vehículo que es de 20,000 kilómetros al año aproximadamente, en esos 8 o 10 años son 160,000 o 200,000 kilómetros. A partir de ahí, lo recomendable es hacer un cambio de este aceite, que en esta cuestión es un aceite dieléctrico, ya que va a estar en contacto de algunos componentes, como lo que serían los motogeneradores, que van a haber voltajes de hasta 650 voltios. Entonces, es algunos de los mantenimientos que se le llega a hacer y a largo plazo, pues va a haber tal vez cambio de valeros, cambio de algunos retenes e incluso ya podríamos llegar a cambio de la pieza como tal, el motogenerador o el transeje completo. Esto sí depende de cada fabricante. Hay algunos que dicen, ¿sabes qué? Se cambia el conjunto completo. ¿Para qué batallo? O hay algunos que sí permiten la reparación, o sobre todo cuando el vehículo ya perdió su periodo de garantía, pues en la calle sabemos que decimos todo se puede reparar hasta que de plano ya no haya solución. Entonces en la calle sí podremos ver reparación de los motogeneradores, cambio de los imanes, reembobinado de los estatores que lo permitan, cambio de engranes, cambio de bujes, cambio de valeros, etcétera. Entonces ahí sí va a depender directamente del fabricante y si va a manejar las refacciones sobre todo. Si el fabricante dice, ¿sabes qué? Yo no cambio valeros, yo no cambio engranes, es cambio de conjunto completo, ahí sí va a depender de él. Sabemos que se llega a manejar el negocio de los deshuesaderos o junkies que dicen, ¿sabes qué? Ese carro chocó, trae la misma transmisión, pero solo se usó 2 meses. Pues presta o le cambio la transmisión completa o solo las partes que yo necesite. Pero en cuestión, digamos, servicio en agencia, sí va a depender del fabricante que permite el servicio correctivo o cambio completo de la pieza. Claro. Pues finalizando, ingeniero André, no me queda más que agradecerle su tiempo. Creo que resumiendo, y espero que concuerde conmigo, tenemos una amplia necesidad en lo que es el país, como personas, como técnicos, como
personas de la automoción que nos dedicamos a todo este tema de capacitación. Yo creo que es algo de lo más importante y que necesitamos tanto como usuarios y como técnicos, pues esa parte, ¿no? Nosotros como tal, como Grupo Sedva, pues tenemos algún tipo de asesoramiento y esa parte, ¿nos pudieras hablar para finalizar de ello? Sí, claro, pues iniciando, muchas gracias por la invitación, plática, esta pequeña entrevista que tuvimos sobre todo el amplio campo de los vehículos híbridos y eléctricos, y sí, como dice, la capacitación, lo que decíamos, la evolución que hubo del cambio del carburador al full injection. Los que no se capacitaron o no quisieron estar a la vanguardia, pues realmente son talleres que ya desaparecieron o que tienen un campo laboral muy limitado, que ya saben que tienen a sus 3, 4 clientes que siguen con carburadores y solo trabajan eso. ¿Qué vamos a estar haciendo? Pues por suerte Grupo Sedva siempre se ha mantenido, digamos, a la vanguardia de la capacitación, y en la cuestión de vehículos eléctricos e híbridos tenemos el curso para el mecánico que ya es experto y solo quiere la actualización en estas unidades. El mecánico que dice, ¿sabes qué? Sé meter la mano, pero quiero especializarme en mecánica y luego en mecánica en vehículos de alto voltaje. Y tenemos el curso para que dice, yo soy un electricista, no sé nada de mecánica, o sabes qué, yo voy saliendo de la escuela, me quiero meter a esto, pero no conozco ni lo que es una llave inglesa. ¿Sabes qué? Tenemos el curso para ti que vas a empezar desde cero. Entonces sí tenemos la oferta dependiendo el nivel de expertise que ya tiene cada persona, y pues vamos a estarlo certificando en multimarca con maestros que tienen certificaciones nacionales o internacionales en esta electrificación automotriz.